Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el efecto invernadero y la lluvia ácida como tal. El efecto invernadero está muy relacionado con el tema anterior que vimos, que fue el calentamiento global. Entonces el efecto invernadero es uno de los fenómenos por los cuales ciertos gases retienen parte de la energía emitida por los suelos como tal y tras haber sido calentado como tal, pues la radiación solar se produce un efecto llamado calentamiento similar ocurre con el calentamiento, con el efecto invernadero y es una elevación de temperatura. El efecto invernadero se produce por la acción de varios componentes de la atmósfera. ¿Sí? El proceso del calentamiento que ha sido acentuado en las últimas décadas por la acción del hombre, como las emisiones de dióxido de carbono, metano y otros gases. Adicionalmente a estos también se encuentran el vapor de agua, el óxido de nitrógeno y el fluorocarbono. Y en el ozono pues también encontramos una serie de elementos con los cuales se empieza a generar una revolución dentro de estos componentes y adicionalmente a esto pues se le suma la intensidad eh, actividad en cuanto a la materia de los usos de combustibles fósiles que ha visto pues un incremento adicional en cuanto a la presencia de estos gases en la atmósfera. Adicionalmente a esto pues se origina la situación del efecto invernadero que hoy es el tema central. Es importante tener en cuenta que el efecto invernadero es esencial para el clima de la Tierra. El problema donde radica en la contaminación, ya que una situación de equilibrio como tal, la cantidad de energía que llega al planeta por la radiación solar al planeta, pues se compensa con la cantidad de energía radiada al espacio y por lo tanto la temperatura terrestre pues se mantiene de forma constante y lo cual hace que eh, puedan sobrevivir cada uno de los seres vivos que nos encontramos en nuestro planeta. Este conjunto de ideas eh, genera un conjunto de cambios como tal importantes que situando el fenómeno origina en el clima, por lo tanto en nuestro entorno como tal se encuentran algunos relevantes como el deshielo de los casquetes polares que van a conllevar a un aumento del nivel del mar, lo cual puede llevar a generar una serie de inundaciones a diferentes ciudades y poblaciones cercanas al mar. Asimismo, tenemos otras de las grandes consecuencias más relevantes del efecto invernadero, que es el aumento de la desertilización como tal, gracias a esas altas temperaturas y a la escasez de lluvias, sin olvidar tampoco que eh, aquel como tal pues se origina debido a la escasez de lluvia. Adicionalmente a esto, pues también se originan a la medida que son citados los cambios meteorológicos que afectan notablemente en el sector de la agricultura y afecta sus cosechas. Esto adicionalmente puede ser mencionado como un ámbito perjudicial pues para todos en general en cuanto a la productividad de grandes cosechas, pues el efecto invernadero es el que ha presentado o ha generado algunas modificaciones en las diferentes estaciones del año y trae consigo pues algunos cambios y procesos de migraciones de aves e incluso en la reproducción de las mismas. El efecto invernadero es una de las consecuencias del calentamiento global, ¿sí? Que la teoría pues como tal sostiene que la temperatura terrestre pues ha ido aumentando y está aumentando constantemente en los últimos tiempos, pues de no cambiar nuestra conducta humana pues seguirá aumentando. En el caso de que la temperatura pues siga aumentando fuera de los niveles normales, pues va a aumentar que el nivel del océano y se van a inundar grandes regiones habitadas en este momento. Para evitar pues esta serie de problemas, pues
varios gobiernos a nivel mundial han promovido un protocolo llamado Kioto, que es un convenio internacional que busca limitar una serie de emisiones de gases de efecto invernadero, pero hay países que se niegan pues a aceptar este protocolo debido a que consideran que ya se puede ser perjudicial pues para sus economías. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que les interesa un poco más el dinero que preservar el medio ambiente como tal, y les demuestran pues más importancia a su economía como tal del planeta. El efecto invernadero, recordemos que es un fenómeno natural del calentamiento térmico de la Tierra, y es esencial pues para mantener la temperatura del planeta en cuanto a las condiciones ideales para la supervivencia de todos los seres vivos. También es llamado de esta forma debido a que asimismo como el efecto puede observarse, aunque de una menor medida, en el interior de un efecto o de un invernadero como tal. Durante las últimas décadas, sin embargo, la concentración de gases pues ha ido aumentando de forma notoria debido a que a nuestra actividad humana, a nuestras acciones, debido a la quema de combustibles, debido a la deforestación, a la acción de las industrias, al aumento de la contaminación del aire, y todo esto pues ha llevado a un exceso de las capas de gases aislantes, esto haciendo parte de los rayos que no pueden volverse al espacio, provocando que un aumento de temperatura. Esto es lo que provoca un aumento de temperatura para nuestro planeta, denominado calentamiento global, y produciendo el también llamado cambio climático, y es por esto que lleva el nombre de efecto invernadero, que se utiliza pues para describir todo este proceso que estamos tratando. Adicionalmente, pues el efecto invernadero y el calentamiento global eh, en la mayoría pues ocurre debido a una excesiva emisión de gases de efecto en cuanto a la atmósfera. Estos gases pues van a desequilibrar como tal el balance energético de la Tierra y van a ir destruyendo la capa de ozono, dejando el planeta debido a una alta temperatura y con los rayos ultravioletas del sol. Las causas como tal y consecuencias del efecto invernadero, pues el efecto invernadero pues está causando un excesivo dióxido de carbono en el vapor de agua principalmente, y otros gases como el metano, el oxígeno de nitrógeno, los fluorocarbonos y el ozono en la atmósfera. La capa de los gases en el cuanto al efecto invernadero pues es espeso, y más a partir de la revolución industrial como tal, la temperatura pues comenzó a subir notoriamente. Las altas temperaturas pues han provocado que una serie de alteraciones que desequilibran como tal el sistema climático de nuestro planeta. Algunas de las consecuencias más relevantes son la elevación del nivel del mar debido a los deshielos que ha presentado los casquetes polares, de lo que estábamos hablando hace un momento. Adicionalmente, el aumento con frecuencia de las tormentas, que puede conllevar a una serie de desastres naturales, el aumento de las olas de calor, la desertificación debido a las altas temperaturas y a la escasez de las lluvias, generando entonces también puede generar una especie de sequías. La alteración o el cambio de régimen en cuanto a los sistemas de lluvias serían modificables debido a las diferentes estaciones del año. Entonces todo esto pues puede llevar a una serie de acciones bastante preocupantes para cada una de las aspectos y actividades humanas en generaciones más futuras. Adicionalmente a esto, pues se presenta un cambio climático, que es el aumento de la temperatura, no solamente en diversas ciudades, sino se presenta a nivel mundial en todos los países, y conduce a la alteración de los ciclos hidrológicos como tal y de las mareas, lo cual se presenta debido a que los extremos como tal y a los efectos inviernos como tal. Entonces de pronto podemos encontrar periodos de invierno un poco más largos, veranos un poco más agobiantes y más secos,
Cuando llueve pues hay un tipo de inundaciones mucho más mayor y ahí se presenta un tipo de sequías también. La generación de nuevos desiertos, el cambio climático pues también si se da tan fuerte pues eh, genera como tal o puede presentarse nuevos desiertos, lo cual va a permitir que muchas plantas, muchas especies de animales pues también lleven a cambiarse de ambiente, de ecosistema y puedan verse afectadas notoriamente. Las catástrofes climáticas entonces también puede desencadenar temporadas de huracanes más intensas, tormentas tropicales con lluvias, otros fenómenos que también hacen referencia a este cambio climático. También se puede presentar una serie de temblores debido a los movimientos de las placas tectónicas que se pueden presentar debido a los deshielos que se puede presentar en el mar. El efecto invernadero y el calentamiento global pues tienen una relación debido a que la emisión prolongada de los gases de efecto invernadero y el calentamiento global pues está comprobada por los científicos que a pesar de que hubo un desincremento y un debate como tal en torno a ello, algunos sectores sobre los cuales se deben de realizar mayores esfuerzos para prevenir este tipo de contaminación que está destruyendo el planeta y va a tener diferentes consecuencias. Entonces tenemos que tener en cuenta que la importancia para la vida en nuestro planeta Tierra como tal debemos de tener en cuenta y tenemos que crear conciencia como tal de que cada uno de nosotros somos capaces de crear esta historia que está viviendo el planeta en este momento. La lluvia ácida como tal, que es el otro tema que vamos a tocar, está relacionado con estos conceptos. Lluvia ácida como tal engloba cualquier forma de precipitación que se presente en elevadas concentraciones de ácido sulfúrico o nítrico, ¿sí? También puede mostrarse en forma de niebla, en partículas de material seco que se posan sobre la Tierra. La capa vegetal en descomposición y los volcanes en erupción liberan algunos químicos en la atmósfera que pueden originar la lluvia ácida, pero la mayor parte de estas precipitaciones son el resultado de ¿qué? De nuestras actividades humanas, de la acción humana. El mayor culpable de este fenómeno pues es la quema de combustibles fósiles procedentes de las plantas como el carbón, generadores de electricidad y las fábricas y los escapes de los automóviles. Cuando el ser humano quema combustibles fósiles libera ¿qué? Dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno a la atmósfera. Estos gases químicos como tal reaccionan con el agua y el oxígeno y otras sustancias para formar soluciones de ácido nítrico y sulfúrico como tal. Los vientos propagan estas soluciones ácidas en la atmósfera a través de cientos de kilómetros. Cuando la lluvia ácida pues alcanza la tierra, sufre a través de la superficie mezclada con el agua residual y entra en los acuíferos como tal y los suelos de cultivo. Entonces la lluvia ácida como tal tiene muchas consecuencias nocivas para el entorno, pero sin lugar a duda como tal el efecto de mayor proporción pues lo tienen los lagos, los ríos, los arroyos, los pantanos y otros medios acuáticos como tal. La lluvia ácida pues eleva el ácido y lo que tal es que posibilita pues la absorción de aluminio que se transfiere y a su vez desde las tierras pues empiezan a labrar una serie de lagos y ríos y esta combinación pues va a incrementar una toxicidad para las aguas y para cada uno de los ecosistemas, para cada una de fauna y flora que se encuentren en estos espacios, como por ejemplo los peces y otros animales acuáticos y algunas plantas. Adicionalmente, algunas especies pueden tolerar las aguas ácidas, pero otras no lo pueden hacer. Sin embargo, en un ecosistema
lo puede afectar a unas especies con el paso del tiempo, pues van a terminar afectando muchas más, y esto pues va a llevar a afectar a una cadena alimenticia e incluso a las especies no acuáticas, como por ejemplo los pájaros también. La lluvia ácida pues también contamina selvas, bosques, especialmente situados la mayor parte en la altitud como tal. Esta precipitación nociva pues roba los nutrientes esenciales para el suelo y a la vez libera aluminio que dificulta la absorción del agua por parte de los árboles. Los ácidos también pues dañan las eh, aguas, las hojas de los árboles, ¿sí? Entonces va a desencadenar un tipo de contaminación aún mayor. Los efectos de la lluvia ácida en cuanto a la combinación por otros agentes agresivos para el medio ambiente pues reduce la resistencia de los árboles y de las plantas a las bajas temperaturas, la acción de los insectos como tal y las enfermedades. Los contaminantes pues también pueden eh, invivir como tal la capacidad arbórea como tal para reproducirse. Algunas de las tierras pues tienen mayor capacidad que otras para neutralizar los ácidos de acuerdo a sus nutrientes de los cuales estén conformados, y en aquellas áreas en las que las capacidades como tal sea amortiguada del suelo es menor que los efectos nocivos de la lluvia ácida son sumamente significativas. La única forma de luchar contra la lluvia ácida pues es que reducir los contaminantes que la originan. Esto significa disminuir el consumo de los combustibles fósiles. Muchos gobiernos como tal han intentado frenar las emisiones mediante la limpieza de las chimeneas, las industrias y la promoción de combustibles alternativos. Estos esfuerzos como tal pues han obtenido resultados ambientales, y si pudiéramos detener la lluvia ácida como tal, tendríamos que transcurrir por lo general muchos años para que estos terribles efectos como tal que se están generando pues desaparecieran. El hombre pues puede prevenir la lluvia ácida mediante que ahorrando energía. Cada uno en nuestras casas pues puede aportar un granito de arena ahorrando energía, mientras que menos electricidad consumamos. En los hogares menos químicos como tal emitirán las centrales hidroeléctricas. Los automóviles también consumen cantidades de combustibles fósiles, por lo cual se pueden reducir las emisiones nocivas al usar el transporte público y vehículos con alta ocupación, como por ejemplo las bicicletas o caminar, o simplemente buscar otro tipo de características que nos puedan llevar a cabo y prevenir esta serie de acciones. Adicionalmente a esto pues también se contamina el aire a partir de los ácidos que se generan. Las partículas pues quedan suspendidas en el aire y el viento, entonces llevando las zonas aledañas pues va a repercutir como tal la salud y el medio ambiente de las personas, seres vivos como tal que se encuentran en el determinado espacio. Muchísimas gracias por la atención y espero que les haya servido el video. Vamos a revisar otros enlaces para profundizar en el tema. Listo, muchísimas gracias.